tema que vamos a manejar esta tarde, amados, con la ayuda del Señor es, ponga atención por favor, el tema es la prosperidad de Dios para el restaurado. La prosperidad de Dios para el restaurado. Isaías 55. A todos los sedientos. Oiga bien, ¿para quién es la palabra? Para todos los sedientos. Venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán. Y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Estas lecturas lo animan a uno, ¿verdad? Bueno, ya vamos a explicar de qué se trata este pensamiento espiritual que tenemos que guardar en nuestra alma. Amado Dios y Padre bueno, le damos gracias esta tarde porque nos permite animar a la iglesia a que crea que Dios no desecha para siempre, sino que recoge al pecador arrepentido con gran misericordia para restaurarlo, para levantarlo, para prosperarlos, aún más allá de lo que cualquier ser humano aspira a ser levantado. Pero esto solamente es una gloria para el hombre que tiene que dar gloria, honra y alabanza al único que la merece, a ti, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Qué bueno que están acá. Qué bueno que venimos a oír, se puede llamar un mensaje de prosperidad, una palabra de prosperidad. ¿A quién le gusta la prosperidad? A todos nos gusta la prosperidad, pero hoy vamos a explicar la prosperidad como Dios prospera a cualquier hombre o mujer en este mundo que, siendo pecador, se humilla y se arrepiente, ¿verdad?
Sin prosperidad espiritual no hay prosperidad material. ¿Estamos claros? Sin prosperidad espiritual no hay. Es imposible que haya prosperidad material. En la carta tercera de Juan, versículo 2, dice el conocido versículo: amado, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y amados hermanos, este versículo define directamente la prosperidad, relacionándola con la prosperidad del alma, Oigan bien, sobre esto hay mucho que hablar. El tema de la prosperidad ha sido enseñado en la iglesia, y sobre todo en la iglesia moderna, que quién sabe si se llama iglesia, porque enseña que el Hijo de Dios, la hija de Dios, es hijo de un rey, y que como tal tenemos acceso directo a todos los beneficios que la tierra puede ofrecer mientras vivamos acá. Y conducen, miren, en esto ha habido errores y errores y errores de hombres tan famosos, tan renombrados por su prosperidad material, que piensan que ese va a ser el referente verdadero de una iglesia que está siendo prosperada por Dios. Hermano, no se equivoquen. Fíjese que el capítulo 55 de Isaías, toda esta información, este texto que acabamos de leer, no está al principio del libro de Isaías. Oiga, lea lo que está al principio para que vea de qué se trata el asunto. Isaías 1. ¿Cómo dice el título de Isaías 1? Una nación pecadora. Este texto lo leímos hoy en la mañana. El versículo 2. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel. Se volvieron atrás. Ese es el comienzo del libro profético de Isaías. Y para llegar a la enseñanza del capítulo 55, amados hermanos, faltan 54 capítulos. Y esos 54 capítulos son una declaración de el extravío espiritual de Israel y la necesidad de corrección que todo pueblo de Dios, porque es libro profético para el pueblo de Dios. Y nosotros somos pueblo de Dios. Entonces, hermanos, el capítulo 1 es para nosotros. Nación pecadora, hijos desagradecidos y todo. ¿Verdad que eso encaja bien con nosotros? Hermanos, eso es lo que somos. Pero Dios no quiere que seamos así. Dios quiere que nosotros cambiemos la mente y el corazón. Todo. Porque si nosotros no consentimos un cambio de parte de Dios para nosotros, realmente nos vamos a exponer simplemente a condenación. Al final el camino no va a ser cielo, sino que infierno. Pero Dios quiere traer prosperidad a un pueblo que se está portando mal. Y ya al final, ¿recuerda la semana pasada que enseñamos? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. A media semana tuvimos un culto acá de humillación, le llamamos culto de humillación. Y explicamos la necesidad. El proceso es reconocimiento de pecado, luego humillación ante Dios por el pecado que hemos cometido. Entonces Dios derramará su perdón divino y vamos a estar en paz con Él. Y ya dentro de esa paz,
cuando ya el pecador ha sido perdonado de sus muchos pecados, porque hablemos claro, todos los que estamos acá congregados tenemos mucho pecado. Y tenemos que confesarle a Dios, humillarnos delante de Dios, porque Dios de todos modos ya lo sabe. Y ahora Dios espera, después del perdón, que nosotros ya estamos listos para recibir la prosperidad con la que Dios quiere prosperarnos. Fíjense que la gente quiere prosperidad sin arrepentimiento. La gente sabe lo que quiere, estar pecando y vivir en prosperidad. ¿Verdad que eso es lo que quiere la gente? O sea, no queremos dejar de hacer lo malo que estamos haciendo. Y preferimos dejar de llamar malo a lo malo que estamos haciendo que reconocer la necesidad de un cambio que solo Dios puede operar. Porque el pecado atrapa de tal manera que uno solito no se puede soltar. Uno necesita la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Y esa es una verdad que está plenamente documentada en las Escrituras y a la cual nosotros tenemos que apegarnos si es que queremos la prosperidad con la que Dios quiere prosperarnos. Esa es la prosperidad que queremos, ¿o no? Bien, entonces el capítulo 55 de Isaías marca el comienzo de la última división de este libro profético, donde después del arrepentimiento y la humillación y limpieza del alma, comienza la descripción del retorno glorioso de Israel a su patria. Mire, todas estas son tipologías no solamente de la iglesia, sino que de nuestra propia vida. Uno necesita pasar en su propia vida desde Egipto hasta la tierra prometida, pero no se pasa de la noche a la mañana. Hay un proceso divino en el cual Dios nos somete para que al llegar a la tierra prometida mantengamos una vida de victoria, como es lo que acabamos de cantar ahora. Usted quiere una vida victoriosa, en pecado no se puede. No se puede, es incompatible la vida de pecado con la victoria de Cristo, ¿sí? Porque la victoria de Cristo es sobre el pecado, sobre el pecado. Necesitamos que Él nos dé la victoria sobre el pecado, porque amados, nosotros no nos podemos dar la victoria solitos, ¿sí? Y así empieza la parte final del libro de Isaías. Anuncia prosperidad de Dios, esperanza de Dios, victoria de Dios para su pueblo, suficiencia de Dios para todas nuestras necesidades. Pero amados hermanos, nuestras necesidades no son solo materiales, ¿verdad que no? Nuestras necesidades son también espirituales. Tenemos necesidades emocionales, sentimentales. Sí, amados, hay muchas áreas en las que Dios quiere suplir todo lo que nos hace falta hoy y que no tenemos porque todavía no estamos a cuentas con Él. Esta semana ese ha sido el proyecto de la iglesia, procurar llevarnos a un arrepentimiento verdadero, confiando que aquel que dijo que nos iba a perdonar, nos ha perdonado y ahora en la paz de Dios podemos nosotros caminar en la prosperidad que Dios y solamente Dios es capaz de darnos, ¿verdad? Muy bien, miren, pero la prosperidad, dice la Escritura, viene cuando uno está sediento. Esa es la palabra clave. A todos los sedientos. Lea el Salmo 42, un poquito atrás, el versículo 1 y 2. Fíjese que esto es bien lindo porque nos va a dar una mejor referencia de lo que es la sed, el sediento. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed ¿de quién? De Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Pues si está sedienta, el día es hoy. Pero si no está sediento, entonces la palabra no le va a calar, porque es para quienes, para todos los sedientos. Y Dios tiene maneras eficaces de provocarnos sed de Él. El mundo, amados hermanos, no tiene sed de Dios.
El mundo vive satisfecho con lo que el dinero le puede suplir, con lo que el pecado le puede hacer gozar. Y ahí está contenta la gente. Pero amados hermanos, nosotros tenemos que llegar a esta condición de hombres y mujeres sedientos de Dios. Sedientos de Dios. Que lleguemos a entender que Dios es lo único que realmente vale la pena en esta vida y que vale la pena permanecer, sostenernos en Él hasta que Él nos llame. Y esa es realmente nuestra riqueza. Pero quizás todavía no lo hemos entendido. Y por eso vivimos buscando satisfacer nuestras necesidades carnales, emocionales, sentimentales, a la manera que se hace en el mundo. Pero hermanos, esto debe de cambiar. Porque nosotros somos hijos de Dios. Y los hijos de Dios somos felices a la manera de Dios. ¿Sí? Y nuestro gozo es Dios. Y nosotros somos felices con Dios. Y aparte de Dios, nosotros no necesitamos nada realmente. Hermano, Dios es suficiente. Dios es suficiente. Mire, Dios es abundancia. Dios es misericordia, providencia, salud. Dios es todo el bien que usted pueda necesitar. En Dios lo tiene completo y más. Y más, el que está en Dios de verdad no le hace falta nada. Pero lamentablemente, mire, la tragedia es que todavía, bueno, aunque estamos nosotros en Cristo, somos de carne. Y este envase es el que nos estorba para vivir agradándole a Dios, porque la carne tiene deseos contrarios a la voluntad de Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que preferir y aprender a preferir agradar a Dios en vez de agradarnos nosotros mismos. Eso es la madurez espiritual, eso es el desarrollo espiritual. Eso es el ir alcanzando la estatura del varón perfecto. Pero amados hermanos, el hombre llega a tener sed porque ya conoció lo que es la sequía espiritual. Ya conoció lo que es la tortura de una vida pecaminosa, de una vida vacía. El hombre se da cuenta que tiene sed porque no hay nada en la tierra que le satisfaga. A veces, hermano, puede tener mucho dinero, pero tiene sed, porque el dinero no le va a quitar esa sed. Puede tener salud, pero tiene sed, porque aún la buena condición física solo es eso, pero no quita la sed de Dios, que solo Dios puede llenar. Y entonces, hermanos, cuando nosotros pasamos por el proceso de humillación y de arrepentimiento delante de Dios, y oramos a Dios para que nos libre del pecado, entonces el pecador perdonado comienza a anhelar a Dios como el ciervo brama por las aguas. ¿Se ha fijado que para que nosotros busquemos a Dios, qué ha necesitado Dios hacer? Pasarnos por un hospital quizás, ¿verdad? Quizás nos ha pasado por la cárcel. ¿Qué hermanos? Dios tiene maneras. Y allá en aquellos rincones perdidos, como el hijo pródigo, nos acordamos que hay un padre allá que nos está esperando, que siempre tuvo la mano tendida hacia nosotros y nosotros permanecimos en esa oscuridad hasta que perdimos todo y tuvimos que comer algarrobas con los cerdos, como dice la Escritura. Entonces, allá, en la casa de mi padre, hay suficiente alimento. ¿Y por qué no voy allá? Entonces, tuvo sed de su padre hasta que estaba comiendo algarrobas con los cerdos. ¿Sí? Y amados hermanos, por eso es que la Escritura dice con tanta sabiduría, a los que aman a Dios, todas esas cosas les ayudan a bien. Aún la vida de pecado, de desobediencia, hermanos, ayuda para bien cuando el pecador es redimido por la sangre de Cristo, restaurado a la condición de hijo y preparado para disfrutar la prosperidad espiritual con la que Dios quiere enriquecernos. Porque oiga bien, las riquezas de Dios son inagotables, pero nosotros no las queremos, nosotros queremos las terrenales, las que son
color verde. Esas sí nos gustan, ¿verdad que sí? Ay, sí. Y entendemos prosperidad solo en materia de billetes. Aún los sonidos de monedas dejaron ya de interesarnos. ¿Sabe usted que hace unos 300, 400 años la gente apreciaba el sonido de las monedas? ¿Sabe por qué? Porque eran de oro. De oro. Entonces, claro, cuando sonaban, de verdad sonaba dinero, capital. En una bolsita pequeña usted podía tener un capitalazo. Pero ahora usted, amado, ¿qué le va a alegrar oír el sonido de las monedas de a uno? ¿Verdad que no? Bueno, porque estamos tan metálicos ahora, la iglesia de Cristo. Entonces, hermanos, Dios se encarga de ponernos amor por Él, sed por Él. Y, oiga bien, claramente dice la palabra, sin verdadero arrepentimiento por el pecado, el hombre tendrá sed de nuevo, pero de las cosas materiales. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana? Cualquiera, pues, Juan 4:13. Juan 4:13. Estos textos deberíamos de grabarlos bien. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero, siga niña, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa palabra jamás es clave. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Cuál es el tesoro de más valor? El agua que da Cristo. Los ríos de agua viva, porque esos son una fuente de agua que salta para vida eterna. Hermano amado, ¿de cuál agua tiene sed usted? ¿Del agua de esa que se toma y vuelve a tener sed uno? ¿El agua material, el agua terrenal, o el agua cuya fuente es una fuente que salta para vida eterna? Porque todavía nos apreciamos mucho más la prosperidad terrenal que la prosperidad eterna. Recuerda que el Señor dijo: no se hagan tesoros en la tierra. Aquí todo lo que usted tenga se va a acabar. Uno se va acabando. Uno ya no es el mismo. La chica dice hoy, después de 2 años de no verme: qué viejito está el pastor. Entonces, y tiene razón, después de 2 años uno se envejece, ¿o no? Si uno se ve en las fotos, por eso hay que renovar las fotos, porque hermano, al ratito uno ya está diferente. Se va acabando las casas nuevas, amado, a los 2, 3 años ya se van naciendo ahí con hongos en la pared y hermano, hay que darles mantenimiento. Y ya con los años se acaban del todo, tuberías, techo y todo se acaba. Los carros se acaban. La ropa, ¿verdad que no dura para siempre? Entonces, ¿por qué aspiramos solo a los tesoros que se acaban? La prosperidad de Dios incluye la suficiencia en provisión de las cosas materiales. Pero no ese es el principal objetivo de Dios. La prosperidad de Dios para el restaurado va mucho más allá del sustento material. Eso es añadidura. La prosperidad de Dios, oiga bien, es diferente a la prosperidad que anhela el hombre natural. El hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no tiene a Cristo, ¿qué es lo que él entiende como prosperidad? Miren, el hombre natural es feliz, felicísimo, si tiene dinero, ¿verdad que sí? Los hijos de Dios ya no. Ya no, ¿verdad? Oiga, su seguridad es el dinero y se toca, ¿verdad? Se toca ahí. Entonces es feliz. ¿Cuándo es infeliz? ¿Cuándo? Y eso lo angustia, lo desespera, es decir, lo coloca casi en agonía, ¿verdad que sí? Entonces, ahora en el mundo moderno se ha inventado un sustituto diabólico cuando usted no tiene dinero. Se llaman los préstamos bancarios. Y el banco generosamente le ofrece, con el poder de su firma, ¿sí?,
solventarle la situación. Y mire, los anuncios son tan cínicos que dice, para que vivas tranquilo, para que tengas paz. Mire, y la gente todavía en el mundo sigue cayendo en esas trampas, porque así son felices y piensan que el dinero que les acaban de dar por un préstamo que ni saben cómo van a pagar, y se sienten reyes y señores de algo que no les pertenece y que lo tienen que pagar. Miren, hermanos, yo no sé de algún banco que deje de cobrar, que le diga, mire, no puedo pagar, vaya, no se preocupe, vaya, ya nos pagó 2 meses y está bien, que quede así. ¿Existe eso? No, no, no. Si mire, lo que existe es, cuando usted dijo, ya terminé de pagar, no, mire, todavía tiene un saldo por ahí. Y usted, de cualquier manera lo asaltan. Y usted así es feliz, como la gente del mundo. Miren, hermanos, claramente la Escritura dice en Lucas 12:15, ¿de qué le sirve al hombre ganar todos los bienes de la tierra si al final su alma se pierde? Entonces, que nos quede claro, clarísimo. Dios nos va a dar toda la prosperidad material que podamos aguantar. ¿Sí? Tal vez usted, hermano, quiere 1000, pero el Señor le dice, no, hija, aguantás con 50, 60 ya te alejan de mí. Entonces, ¿cuál es la prosperidad de Dios? La medida justa, la que no lo va a apartar de Dios. Si usted recibe una cantidad de bienes y el resultado de esa prosperidad lo apartan de Dios, ¿realmente es eso prosperidad? No, no es prosperidad, es maldición, porque todo lo que lo aleje del Señor, en vez de ser bendición, es maldición, ¿sí? Entonces, hermano, no esté usted codiciando lo que Dios no le ha dado. Si Dios dice aquí, esta es la medida justa para ti, estemos contentos con eso. Eso lo dijo Pablo a Timoteo. Tenemos que estar contentos como Dios nos tiene. Donde Dios nos tiene. No estemos inventando prosperidades que Dios no nos ha recetado. Cuando Dios lo quiere bendecir a uno y es Dios el que lo está prosperando, le da justamente lo que usted necesita. Y lo que Dios da es bueno y es suficiente. El hombre natural es feliz si tiene salud. Y está bien la salud. Por supuesto que está bien la salud. Pero la salud también puede caminar para afuera. También puede desaparecer. Hoy estamos saludables. Mañana, mire, un hermanito venía ya de camino para la iglesia hoy. Me habla, de repente me sentí mal y ahorita está hospitalizado el hermano Eduardo Velázquez. Entonces, es un hombre joven, digo yo, pues no tiene por qué enfermarse así. Es que a todos nos puede llegar la enfermedad sorpresivamente, ¿sí? Entonces, hermano, toda posesión, todo bien que el hombre tenga y le dé confianza, seguridad y alegría, puede faltar en cualquier momento. Y ahí es donde viene la angustia del hombre natural. La gente en el mundo fallece y desfallece porque sus bienes comienzan a disminuir, porque su renta comienza a bajar, porque empieza a sentirse mal, de repente tiene malo el corazón, el estómago, le duele la cabeza. Y mire, hermano, para que Dios lo liquide a uno, no necesita hacer mucho. Y sobre todo los varones, que somos un poco menos resistentes que las mujeres en ese sentido, aguantamos menos, la enfermedad nos consume rápido. Entonces, hermano, no definamos la prosperidad que anhelamos como el mundo la da. El Señor Jesús dijo en una palabra, la paz os dejo, mi paz os doy. Pero dijo después, yo no la doy como el mundo la da. La prosperidad de Dios no es igual a la prosperidad como la entiende el mundo. El punto es, ¿cuál prosperidad quiere usted? ¿Cuál es la que está anhelando? ¿La prosperidad de Dios o la prosperidad del banco? Y esa del banco es del diablo, hermano. Pero la gente prefiere esa. Yo estaba viendo ahora en las Olimpiadas cómo ese atleta francés en aquel salto que dio
saltó, dio las 3 vueltas y cuando cayó se le fracturó la pierna. Y sale la pierna ahí quebrada y el muchacho, cipote, vigoroso, sano y todo. Calculan ustedes que ese jovencito creía siquiera que podía sufrir esa fractura antes, unos segundos antes. No. Pero amados, ahí nos muestra el Señor a los que queremos tener discernimiento espiritual, qué frágiles somos. Si esos que son atletas, que están bien vitaminados, que tienen huesos de hierro, miren lo que le pasó. Oiga bien, ¿no nos puede pasar también a nosotros lo mismo? Entonces, ¿qué tipo de prosperidad anhela usted? Y le estoy hablando esta tarde acerca de la prosperidad de Dios para el restaurado. La prosperidad llega, hermano, pero la prosperidad para el creyente en Jesucristo llega después de un proceso. El proceso se llama regeneración y santificación. Tiene que haber, oiga bien, un preparativo en el cual Dios nos va a enseñar a ser felices y completos solo con Él. Si no hemos alcanzado ese entendimiento, esa convicción, entonces vamos en el proceso. Dios nos va a enseñar a bastarnos solo en Él y saber que en Él estamos seguros, que en Él no nos falta nada. Y como hombres espirituales que somos, nosotros somos felices, ¿o no? ¿Somos felices? Sí, somos felices, Señor. El hombre espiritual es feliz porque sabe que tiene a Dios, porque Dios es su posesión y porque el hombre es posesión de Dios. Si alguno está en Cristo, significa que somos posesión de Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hemos sido injertados en Cristo y ahora nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que le pertenecemos a Él. Él manda, Él es la cabeza y nosotros hemos aprendido a obedecer y esa obediencia nos llena de gozo, ¿verdad? Sí, dice usted, sí. Nos falta aprender a disfrutar la prosperidad de Dios, porque todavía queremos solamente disfrutar la prosperidad terrenal. Y la prosperidad de Dios es infinitamente mayor. Para empezar, no se agota. Para empezar, sus riquezas en gloria, como dice la carta a los Filipenses, nunca nos van a faltar si estamos en Él. Entonces, hermano amado, fíjese que el hombre espiritual es feliz amando a Dios, temiendo a Dios, sirviendo a Dios. Dios es la causa y razón de vivir y de morir. Por eso dice la carta a los Romanos, y si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Así que sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. O sea que, oiga bien, esta riqueza es tan abundante que la muerte no nos priva de esa riqueza, de esa posesión gloriosa en Él. Pero amados, para entender esto, porque esto requiere entendimiento espiritual, hay que vivir una vida santificada. Lo que explicaba ahora en la mañana en Isaías 1. ¿Sí? Mi pueblo, dice el profeta, no entiende, no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado. Y el que está lleno de pecado no puede disfrutar la prosperidad de Dios. Porque el que está lleno de pecado solamente puede disfrutar la prosperidad mentirosa que el pecado le ofrece, que el placer carnal le ofrece, que el gozo momentáneo de alguna satisfacción le puede proporcionar. Pero hermano amado, el que tiene entendimiento espiritual y conocimiento espiritual porque ama la vida de santidad, ese sí entiende lo que es la prosperidad de Dios y la disfruta y es feliz en el Señor. Y amados, el anhelo nuestro como pastores es que usted aprenda a disfrutar las delicias espirituales que le corresponden en Cristo. Fíjese que hay una doctrina perversa, que se llama el Evangelio de la Prosperidad,
que hermano, congrega grandes masas en sus congregaciones, en sus templos. Las iglesias más grandes del mundo, que se llaman iglesias, así dicen ellos, están llenas de gente que lo que buscan es la prosperidad terrenal, que ni por cerca, oiga bien, les ha amanecido lo que es la delicia de vivir en Cristo, disfrutando a Cristo y sustentos en Cristo. Mire, estos hombres, ustedes los han de conocer. La mayoría vienen de la nación más rica del mundo, de los Estados Unidos. Y ellos dicen, mira, Dios quiere que tengas una casa, pero no una casita chiquita. No, quieren una casa grande y carros de lujo y que te vistas a la última moda. Y eso es lo que Dios quiere. Está escrito eso. Está escrito eso. Hermanos, si a nosotros todavía nos impresionan las grandes casas, los grandes carros, los vestidos, zapatos, todo lo caro, entonces estamos en el mundo. Porque nosotros, hermanos, ya no nos dejamos impresionar por eso. Ni son esos ya nuestros anhelos. Hermano, y ese mensaje de prosperidad, ¿me está preguntando usted? Sí, porque le estoy hablando de la prosperidad de Dios, no de la prosperidad del mundo. Y le digo, y es importante que usted sea desafiado a entender que su gozo, su delicia tiene que estar en el Señor. Oiga bien, se quiere ir al cielo y cree que en el cielo van a estar de moda esos zapatones así de altos. Cree que en el cielo, mire, puede tener algún valor el carro más costoso que el hombre pueda hacer. ¿Qué le va a impresionar a Dios cualquier palacio terrenal? ¿Qué le va a traer al Señor de cualquier vestido de los grandes modistas degenerados que ahora provocan modas solamente para satisfacer lujurias? Hermano, esas cosas son incompatibles con Dios. A Dios nadie lo impresiona. A Dios desde los cielos mira la tierra. Oiga bien. Los hombres, los varones. Ay, la belleza de las mujeres. Y las mujeres, sí. ¿Y quién las hizo bonitas? ¿Quién las hizo bonitas? Sí. Entonces, ¿quién será más bello? ¿La criatura o el creador? Y lo mismo podemos decir de los varones. Si alguno nos hizo Dios bien bonitos, ¿verdad? Está bien. Sí, esa es decisión del Señor. Pero, amados, es decir, yo no tengo, una mujer no se tiene que vanagloriar por que tiene un hombre, un marido guapo con dinero, que esos hay pocos, y sobre todo buena pieza. Entonces, hermanos, el hombre espiritual, el que anhela la prosperidad de Dios, ya no se cautiva por las cosas con las que el hombre sin Cristo se cautiva. ¿Qué cree que pide? Por ejemplo, un japonés o un chino millonario, ¿qué cree que aspira a tener? Casas, carros, yates, dinero en el banco. ¿Qué cree que aspira un africano allá muy adinerado? Lo mismo, casas, carros, mujeres si quiere, pues porque el pecador tiene que acompañar todas esas posesiones. Hermano, ese hombre es un desgraciado, aunque tenga todo. Yo veo, mire las ofertas que hacen ahora de casas. Ahí en San Salvador hay una notificación que han hecho que lleva incluido un campo de golf. Para usted que le gusta vivir en altura, para que usted pueda satisfacer su prestigio y su vanidad. Golf. Hermano, yo no sé nada de golf y a mí qué me importa tener un campo de golf o vivir a la par de un campo de golf. La vez pasada un amigo tiene un carro de esos de lujo, hermano, que yo no sé ni cómo se manejan porque solo le aprieta un botón acá y sale una pantalla y todo. Mire, eso es lo que yo quiero, eso es lo que usted quiere. ¿Cómo no? Entonces, oigan bien, eso es lo que nosotros nos impresiona y como tiene una marca así rimbombante, entonces la queremos. Y tus zapatos, mira, a veces el zapato es bien feo, pero es de marca. Entonces, hermanos, los que somos de Cristo realmente nos llenamos con esas vanidades.
¿Qué es lo que nos hace felices entonces? ¿O es lo mismo, la misma fuente de felicidad es para los hijos del diablo que para los hijos de Dios? Entonces, hermano, oiga bien, ¿cuál es la prosperidad con la que Dios nos bendice? Todo va en orden, hermano. Desde el mismo momento, oiga bien, esto es importante, desde el mismo momento que Dios lo confronta a usted con su propio pecado, ya está usted invitado a entrar a la prosperidad de Dios. Porque ¿quién es usted para que Dios se fije y lo quiera restaurar, lo quiera liberar de la esclavitud del pecado? Y uno no entiende y le pregunta, porque como duele tanto ese llamamiento de Dios a la prosperidad, es doloroso, hermanos, porque hay que dejar el pecado que tanto nos hace felices. Y Dios dice, aprieta, ay, y no siente que Dios lo está castigando. Y no es castigo, es la oportunidad de escapar de ese yugo maligno, dañino del pecado en nuestra vida. Y cuando Dios empieza a tratar con uno y lo va llevando, lo va acercando a la humillación, al arrepentimiento, eso es prosperidad. Eso es prosperidad. Mire, el hombre, el ser humano más próspero de todos fue Cristo Jesús. Y ya leyó el capítulo de Filipenses, la humillación y exaltación de Jesucristo. A él le fue dado un nombre que es sobre todo nombre. Fue exaltado hasta lo sumo. ¿Por qué? ¿Qué tuvo que padecer primero? Humillación. Se despojó de sí mismo y se hizo igual que nosotros. Y ese es parte del precio de la prosperidad con la que Cristo ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Y es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, ¿quién tiene más prosperidad que Él? Y está sentado a la par de Dios. Pero hermanos, primero tuvo que pasar por el proceso. Y desde que el Padre lo envió a la tierra a pagar por el pecado suyo y mío, amados, Cristo siempre vivió en prosperidad. Cristo nunca fracasó. Los que fracasaron fueron los que no entendieron el mensaje que Él venía trayendo para salvación, para perdón. Y los que no entendieron el mensaje se condenaron. Y Él es victorioso sobre el pecado y sobre la muerte. ¿Quiere esa prosperidad? ¿La valora, hermano? ¿La entiende? Porque, hermanos, estas cosas solo el Espíritu Santo las hace entender. Pero en esa prosperidad quiere Dios que vivamos. Si en eso, no le veo mucho interés en eso. Pero, oiga bien, en esa prosperidad espiritual, cuando Dios lo enriquece con su proceso transformador, vienen después añadiduras. Si Él sabe que a usted le gusta ir al campero, por ejemplo, y no le da más, porque si no solo en el campero va a pasar y se va a poner gordo, se va a llenar de triglicéridos, entonces no, hijo, así no. Y no le dan más porque de repente esto te lo doy para que ayudes a la iglesia, para que el evangelio corra. Pero usted vio unos zapatos bien caros allá en una vitrina y en eso gastó su dinero. No has entendido entonces. Entonces, Dios, a Él no le cuesta nada. Así como no le cuesta nada otorgar sus riquezas, también las puede limitar o cancelarlas, según. Si usted no puede manejar las riquezas de Dios, ¿cree que Dios lo va a enriquecer más? No. Entonces, pero amados, no esté esperando que Dios lo prospere materialmente si usted no acepta primero el proceso para que lo prospere espiritualmente. Que eso es lo primero. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas cosas materiales, todo lo que usted necesite, eso es simplemente una cosa, añadidura. Amado hermano, se notan las vidas que disfrutan la prosperidad de Dios y se notan las que no la tienen. No solamente por la abundancia o escasez de bienes materiales. Yo he visitado casas de supuestos hermanos que tienen mucha prosperidad material. Pero de repente usted en esas casas ve
en un rincón una imagen, ve en otro rincón un bar, oye malas palabras en esas casas. ¿Hay prosperidad ahí? ¿Mm? Hay otras casas donde se nota que no hay prosperidad, aunque son creyentes, aparentemente devotos. Hay cuentas pendientes con Dios. Y usted, al estar en esas casas, no siente la delicia de la presencia de Cristo. Hay ausencia, ahí falta algo. Falta la prosperidad con la que Dios prospera. Pero la gente no parece extrañar esa prosperidad y se acomodan, aún viniendo a la iglesia, a esa vida tan limitada, tan escasa de bienes, que no hace pensar que el que ahí vive es un hijo o una hija de Dios. Miren, la prosperidad de Dios se testifica, pero se testifica sobre todo, miren, usted la observa aquí en la iglesia. Y usted, lo que le dije la semana pasada, hemos llegado a puntos de pobreza espiritual tan marcados que ahora la gente con dificultad, pero con mucha dificultad, levanta las manos para adorar a Dios. Ya no se diga los dos brazos, porque no hay riqueza espiritual, hay dureza, les duele, después les queda doliendo el hombro porque levantaron las manos. Ya no hay alegría por los bienes espirituales que Dios nos ofrece. No los valoramos, no son importantes para nosotros. Por lo tanto, no mostramos sed por la prosperidad de Dios. Y hermanos, en nuestra vida vemos, los que son jóvenes y estudian, ven que malas notas, o medio la van pasando, o ya llevan como 10º año, en el primer año de la universidad, y así van. O sea, ni siquiera se define una relación sentimental seria. ¿Sí? Señoritas que sí son bonitas, y aquí todas son bonitas, pero ¿por qué no las toman en serio? Entonces, algo está pasando, ¿sí? Hermano, y los varones igual. Hay a veces dificultades para conseguir un trabajo. Y claro, cuando le sale un trabajo al fin, le salen Metapan y ganando 150. Y dicen, ni para el pasaje, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos así delimitados? Hermanos, porque no hemos pasado por el proceso de perfeccionamiento de Dios. Y queremos buscar una prosperidad sin el requisito espiritual que la Escritura establece. Entonces, el capítulo 55 de Isaías es bastante ilustrativo acerca de la prosperidad con la que Dios prospera. Fíjese que el versículo 2 dice: oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Oiga bien, no dice se deleitará vuestra carne con grosura, sino vuestra alma. Entonces, hay realmente delicia, gozo espiritual a causa de que Dios nos sacia la sed de Él con sus bendiciones, que son realmente enormes, grandes, pero en nuestra falta de entendimiento, hermano, no nos amanece. Y es necesario, miren, el versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí. Este es Dios hablando. Y oíd y vivirá vuestra alma. Haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Oiga bien, esta es una profecía acerca de Cristo. Y nos anuncia el profeta Isaías, más de 500 años antes de Cristo, que Él va a hacer pacto con nosotros, pero pacto eterno. No un pacto limitado, no así como los contratos terrenales que tienen plazos, sino que este pacto eterno, las misericordias firmes a David. Amado, eso es la oferta que Dios nos hace. Pero entendemos lo que son las misericordias firmes a David. Entonces hay cosas que no son digeribles así a primera lectura, pero es necesario que usted se demande entendimiento de estos textos. ¿Por qué?
Porque entonces, hermano, no va a saber reconocer cuando Dios le esté abriendo la puerta de la bendición, y usted no lo va a reconocer como bendición, sino que hasta lo puede considerar como un castigo. Y no es castigo, es sencillamente la forma en que Dios abre la puerta de la bendición. Usted quiere realmente bendiciones abundantes de parte de Dios, hay que estar a cuentas con Dios, hay que estar en paz con Dios, hay que humillarse delante de Dios, hay que pedirle perdón a Dios, y Él es fiel y justo para perdonar. Eso dice la Escritura. Entonces, el perdón de Dios, amados, es prácticamente la llave con la que se abre la prosperidad divina a nuestras vidas, y Dios lo prospera a uno en todas las áreas. Mire, un día de esto me reuní con unos varones que fueron compañeros míos en el colegio. Nosotros salimos no les digo, no, el 72. Sí, hermano, no habían nacido muchos de ustedes. Pero oigan, estos varones que no son cristianos, que fuman, que dicen malas palabras, que son mundanos, miren, no crean que está como este muñeco. No, hombre. Y uno dice, no, hombre, ¿cómo uno recibe el cuidado de Dios? No nos vemos tan viejos, no nos vemos tan así calaseados, tan maltratados. O sea, fíjese que la presencia de Dios lo hermosea a uno y lo hace que dure más uno. Entonces, y estos son hombres de mi edad que ya llevan 2 operaciones de corazón abierto, padecen de triglicéridos, colesterol, de todas las cosas, los soles que todo ser humano padece con la edad. Hermano amado, y jovencitas de 30 años, porque yo las de 30 las veo cipotas, que están en una condición bien precaria, ya con enfermedades de viejos. ¿Y por qué? Porque no viven en la prosperidad de Dios, sino que viven buscando satisfacer sus necesidades naturales a través del pecado. Y amado, eso se acaba la vida. Se acaba la vida y no le encuentran otro sentido a la vida. ¿Por qué? Porque no han descubierto la riqueza de Dios. Por eso el profeta dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Trate de conocerlo como Él es. Identifíquese con Dios. Ámelo a Dios, conózcalo. No crea que lo vamos a llegar a conocer hasta que lleguemos al cielo y lo veamos cara a cara. Hoy, desde ya, podemos conocer la abundancia del favor de Dios si la buscamos. Si la buscamos. Si no la busca, no la va a encontrar. Y va a seguir viviendo esta vida vacía, esta vida incompleta, esta vida que no se sustenta con nada, porque llegado el momento, ni la salud, ni el dinero, ni el amor a la manera terrenal lo van a sustentar como es el amor eterno de Dios. Amado hermano, la carta a los Hebreos 12:14 dice, sin santidad nadie verá a Dios. Hermano, esa no es una implicación de carácter eterna solamente. Hoy, mientras estemos en este cuerpo de muerte, si nosotros luchamos por una vida de santidad, de rectitud, delante de Dios, nosotros vamos a ver a Dios, vamos a ver su favor, su misericordia, su perdón, su gracia, su abundancia de bien. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, dice Pablo a los Filipenses, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ya para terminar, la prosperidad de Dios es abundancia de bienes terrenales también. O sea, no crea que Dios le va a negar que usted pueda criar a sus hijos, porque a veces, hermano, uno dice, ¿y cómo voy a hacer? ¿Tenemos a Dios? ¿Con quién me voy a casar? ¿Tenemos a Dios? ¿Cómo voy a salir de esta enfermedad? ¿Tenemos a Dios? Entonces uno ya descansa plenamente el futuro, el presente y el futuro solamente en el Señor. Y uno vive tranquilo, hermano. Por eso es que el cristiano tiene que tener una vida libre de afanes. Porque el afán es querer hacer uno lo que a Dios le toca. Haga usted lo que usted pueda,
Pero lo que no pueda le toca a Dios, déjelo que lo haga Dios. Y Él lo va a hacer bien y lo va a hacer a tiempo. Y no le va a faltar nada. En esa prosperidad de Dios es que quiero invitar hoy a la iglesia a que anhelemos una membresía, ¿ok? Que nos afiliemos. En vez de afiliarnos a una deuda terrenal asesina, ¿por qué no nos afiliamos a la prosperidad que Dios nos ofrece por medio de la fe? Y ahora la fuente de provisión segura se llama Jesucristo. Entonces en Cristo, hermanos, si Pablo lo dice con toda solvencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, ¿cuál es el temor? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y ya nuestra valoración de las cosas ahora es diferente, hermanos, porque lo hacemos con la guianza que el Espíritu Santo nos pone en el corazón, dándole valor a las cosas que son valiosas para Dios y quitándole valor a las cosas que son valiosas para los hombres. Entonces, usted no tiene necesidad de elegir. Usted, por el Espíritu Santo, ¿a qué va a ser guiado? A buscar la prosperidad de Dios. Y le garantizo por la palabra, hermano, que la abundancia de Dios en las cosas materiales que tanto hacen sufrir al mundo, le van a venir por añadidura. Pero no codicie lo que Dios no le quiera dar. No necesita usted vivir en Nueva York en el 50º piso de una torre de lujo para sentirse próspero. Hermano, si usted vive ahí, yo creo que va a haber. Entonces, mire, no anhele de esos carrotes caros que valen 50, 100 mil dólares. Vaya a preguntar cuánto cuesta el mantenimiento. Lo que cuesta el mantenimiento, un mantenimiento de 5,000 kilómetros, es lo que cuesta un carro nuevo de los baratos, ¿verdad? Entonces, son locuras, hermano. No esté codiciando esa clase de vida plástica que Hollywood, el cine, le está mostrando. Fantasías, falsedades. Vivamos en la realidad con la que Dios nos prospera. Y esa prosperidad en la que Dios nos prospera nos va a dar felicidad completa. Y no vamos a necesitar buscar felicidad pecando, porque el pecado no hace feliz a nadie. Amén.